Interrumpimos la programación de este podcast para dar un aviso de último momento, y es que Cadillac confirmó a sus 2 pilotos para el año que viene. Como ya se venía rumoreando, Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los integrantes de la escudería estadounidense. Algo de lo que ya se venía hablando, pero solo faltaba la confirmación oficial. Ambos firmaron un contrato multianual con la intención de desarrollar el auto de la mejor manera posible para el primer año y buscando mayor competitividad para 2027. Los 2 pilotos volverán a la actividad tras un año sabático y el público ya está emocionado por verlos nuevamente arriba de un monoplaza. Che, ¿falta mucho para la temporada 2026? Ah, que todavía quedan 10 carreras este año. Ah, y después 3 meses sin carrera. Bueno, a esperar sentado entonces. En fin, bienvenido de nuevo, Checo. Tervetuloa takaisin, Valtteri. Y ahora sí, los dejamos con la programación habitual. Che, Horacio, ¿cómo era esto? ¿Cómo cambio de canal? Quiero volver a poner el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, mediodías o lo que sea en la parte del mundo que estén en este preciso momento. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Virtual Safety Car. Capítulo número 16 ya de esta completa locura que estamos haciendo. ¿Quién les habla? Mateo Soria, junto a mi compañero Nacho Basc. ¿Cómo estás, Nachito? Todo muy bien, muchas gracias, Mateo, por la recibida, por la bienvenida. Completa locura la que tenemos nosotros, que se vuelve a las carreras, se vuelve a los fines de semana de Fórmula 1. Pasó, pero que parecía eterna, no llegaba más el día. Y ahora de repente, en un par de días ya tenemos actividad de vuelta, unas prácticas por ahí, una quali al día siguiente, una carrera, otra vez puedo volver a decir: no, chicos, no hago planes, es fin de semana de carrera. Totalmente, ya hay tachar ahí en la agenda, domingo de mañana. Y bueno, también el jueves de día de prensa, todo, viernes de práctica, sábado de clasificación, todo se va a ver. Este fin de semana. Claro, ya no me busquen porque no voy a aparecer en ningún lado. Tal cual. Si nos quieren comunicar con algo, por algún motivo, no sé, señales de humo. Solo les puedo aceptar alguna invitación a ver la carrera. Después, nada más. Con comida, si no, no vamos. Sí, obviamente. Solo llevamos algo para tomar, mate, algún cafecito, alguna cosa para arrancar la mañana, pero si nos invitan, que haya unos churros, por lo menos, algo de eso, o un asado, elijan ustedes. El menú pónganlo ustedes, no hay ningún problema. Exacto. Chocolatada con mollejas, viste, no pasa nada. Sí, no sé si tanto, pero no importa, vamos a abrazar la Fórmula 1 como se lo merece. Igual te digo, chocolatada con mollejas, siento que podría ser algo que comieran los holandeses, así que no sé si estoy tan alejado de esa propuesta. No sé cómo es la gastronomía de Holanda, pero me suena que por ahí rara es. Puede ser. Si hay algún holandés escuchándonos, que creo que todavía no. Pero, hey, vos te reís, pero ya nos escuchan en Polonia también. En Polonia también vamos sumando países, me encanta. Vamos sumando países: Polonia, Suecia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Australia. Somos internationals. Uruguay, casi me olvido. Me encanta el creo que no me olvido ninguno más. Lo internacional que estamos apareciendo. Así que, ¿quién te dice algún neerlandés? Vamos a decirle, porque bueno, la manera correcta es Países Bajos. Y no existe el Países Bajeños, sino que es el neerlandés. Exacto. Un término que se hizo medio popular en el último tiempo, cuando salió toda una campaña justamente de Países Bajos para eliminar el término Holanda, ¿no?, de su presencia internacional. Algo que venía pasando desde hace bastante, pero bueno, todos recordamos que a los que nos criamos a nuestra edad de chiquito era Holanda. Era Holanda y era Holanda. Punto. Sí, claro. No había otra opción. Pero bueno, sí. Lo que pasa es que Holanda es una provincia en realidad de los Países Bajos. Exacto. Es la más importante de los Países Bajos. Es como decir Buenos Aires en vez de Argentina. Exacto. Entonces, bueno, buscaron el término Países Bajos, lo promovieron. Dato de color, no es el único país que inició una campaña hace poco con esa misma movida. Uno de esos fue República Checa, que ellos buscan llamarse Chequia, que es el término, digamos, como popular, así como uno dice, no sé, Francia y República Francesa. Entonces es lo mismo, la misma cuestión. Y hay otro país que también hizo una situación parecida, es Turquía, que busca
internacionalizar el término Turquía en turco. Entonces, en los deportes, ahora Turquía, en vez de decir Turquía, tiene que decir Turquille o como sea que se pronuncie, que es el término en turco. Bueno, datos de color que van pasando, que justo como no tenemos ni circuito en República Checa, perdón, en Chequia, ni en Turquía, hablamos de eso en el de Países Bajos. exactamente. Países Bajos es precisamente quien nos trae acá, quien nos reúne nuevamente con la Fórmula 1, quien nos va a volver a hacer gozar este fin de semana de velocidad, que viene... Es un circuito que podríamos decir histórico, pero que durante muchísimo tiempo no estuvo en el calendario. Sí, de hecho volvió hace poquito. Volvió con la pandemia de COVID. La historia del circuito, esto lo quería comentar. Cuando estaban planificando la temporada 2020, se cerró un acuerdo para traer 2 circuitos, entre comillas, nuevos. Uno de ellos era el de Países Bajos, el de Zandvoort, que estamos hablando ahora. Y el otro era el circuito callejero de Hanoi, en Vietnam. ¿Te acordás de ese circuito? Sí, en Vietnam, sí, por supuesto. Bueno, llegó la pandemia. Por supuesto que hasta salió en el videojuego todo, o sea, Sí, estaba sí. todo ya prácticamente hecho y bueno, finalmente nunca se corrió, nunca se pisó Vietnam, nada. Paréntesis, menos mal, porque era horrible el circuito. Sí, eso es cierto. Y bueno, llegó la pandemia. Claramente algunos países decidieron no organizar su GP por motivos obvios. Uno de ellos fue Países Bajos, que dijo no lo vamos a hacer este año. Finalmente se terminó postergando para el 2021. Vietnam también dijo no vamos a hacer el circuito. Cuando lo quisieron hacer para 2021 se dieron cuenta que en realidad era toda una bola de corrupción y estaba el circuito a medio hacer. Así que nada, tema para otro día, para otro podcast de circuitos que pudieron ser y no fueron. O no sé, algún especial de lo que está mal en la Fórmula 1. Podemos hablar de eso, pero... el de Zandvoort, el Gran Premio neerlandés, sí sobrevivió. Llegamos a 2021, tuvimos el retorno de Zandvoort con algunos cambios respecto a lo que había sido el original. Porque el original era un circuito mucho más recto, con menos curvas. Tenía muchas más rectas, sí. Eran curvas por ahí un poco más cerradas o de 90 grados. Y después eran puras rectas, era casi un rectángulo, era medio raro. Si buscan imágenes, está buenísimo, es interesante el trazado, pero claro, queda viejo. Sí, era un circuito también chico para lo que son los estándares de hoy, corto. Bueno, lo sigue siendo también, un poco. No, bueno, hoy está dentro de los mínimos. Hoy, para que esto lo aclaramos, ya que estamos en un paréntesis, para que la FIA te otorgue grado 1 a tu circuito para poder correr en la Fórmula 1, tiene que tener un mínimo de 4 kilómetros, ¿sí? 4 kilómetros. Este tiene 4,2. Exacto. Pero, por lo menos tiene más del mínimo. El único que no cumple el mínimo es Mónaco, bueno, por cuestiones obvias, porque no hay manera de agrandarlo. Pero tiene que tener ese mínimo. Dato de color, es muy similar al circuito número 6 del Galvez, no solo en distancia, sino también en trazada. Así que el circuito que se usó para la Fórmula 1 durante muchos años. Y no está tan alejado de lo que es la propuesta de Tilke para el MotoGP o para la Fórmula 1 también, porque en principio sería conjunto, para el Galvez, para el autódromo de Galvez acá en Buenos Aires. Así que si alguno quiere saber más o menos cómo sería una carrera de Galvez si vuelve la Fórmula 1, miren la de Zandvoort, que va a ser parecida. Con 2 particularidades interesantes en el circuito de Zandvoort, y tiene 2 curvas peraltadas. Sí, exactamente. De los pocos peraltes, bueno, el único peralte marcado que hay hoy en la temporada. El de la curva 3, que es hermoso, porque parece que estuvieras arriba de un samba. No, samba no es la palabra que quiero, pero alguno de esos juegos de las sillas voladoras, digamos, podría ser más un ejemplo, más acorde. Literalmente cuando vos ves el onboard del auto, parece que estuviera pasando por una montaña rusa, porque el auto desde el onboard se gira a unos 18 grados y 19 grados respectivamente en las curvas, las 2 peraltadas. Claro. Así la que, 3 y la 14 estamos hablando, ¿no? Claro. Porque habías mencionado la 3, no habías mencionado la 14. Exactamente, la 13 y la 14 es la otra, que en realidad funciona como una gran curva. Tiene 18 grados de peralte y la 3 tiene 19. Y realmente a la velocidad a la que van los autos
parece que fuera una montaña rusa. Y que incluso cuando surgió el primer año, en el 2021, hubo una particularidad, y es que todos los autos hicieron la curva por el lado del apex, por el lado cerrado, y Alonso decidió hacerla por afuera. Pasó varios autos por el simple hecho de que, al estar peraltada no de manera igual en todo su recorrido, sino que es un peralte que va gradual, logró tener mejor velocidad punta por más que hiciera más recorrido. Así que terminó pasando varios autos aprovechando eso. Hoy por hoy se puede agarrar tanto cerrada como abierta, y creo que no hay mucha diferencia, y eso es lo que tiene de interesante. Así que es un circuito muy interesante en ese sentido, muy bueno para lo que es las carreras que se van dando, pero es un circuito cortito, así que no hay tanto adelantamiento, no hay rectas largas. Sí, bastante corto, y bueno, con curvas de mediana velocidad y rápida también, principalmente medianas y rápidas, así que también eso va a jugar. Decías, circuito corto, y el récord de vuelta es de Sir Lewis Hamilton en 2021 con 1 minuto 11 segundos 97 centésimas. Así que sí, súper rápido. Es una carrera 72 vueltas, pero que se van a pasar como nada. Sí, va a pasar bastante rápido. Estamos hablando de tal vez de los más cortitos, no solo en longitud, sino también en lo que es la carrera, de cuántas vueltas se dan y cuántos kilómetros en total recorre un auto. Y como encima es un circuito rápido, que no hay tanta frenada, va a pasar rápido. ¿Qué tiene de particular este circuito que lo hace tan interesante? Es que suele estar medio complicado con el tema clima, ¿sí? No es un circuito que sea tan fácil, no al estilo de Spa, de Gran Premio de Bélgica, que es otro tipo de problema climático, sino el tema de Zandvoort es que está literalmente en la costa. Sí. De hecho, pocos metros de una playa, literalmente. Sí, de hecho es el sector de veraneo. Zandvoort es una ciudad que es, o un pueblo, ciudad, no estoy seguro bien cómo categorizarlo, turístico. Es un balneario. La gente de Ámsterdam se toma un tren y se va a Zandvoort a veranear. Y literalmente el circuito está pegado a la playa, al lado de la duna. De hecho, Zandvoort viene de que en realidad se pronuncia Zandvoort, pero no soy alemán, perdón, no soy holandés, así que no te podría decir exactamente. Viene de justamente la palabra sand en holandés, que significa arena. Entonces sería algo así como fuerte de arena, la traducción. Estamos hablando de las zonas, si uno lo vio en historia o algo, que Holanda fue ganándole terreno al mar. Al mar, claro. Zandvoort era un lugar que estaba ya como un lugar de duna, medio con un poco de bañados, con ríos y distintas cuestiones, ya desde las primeras épocas, y se usó como, o sea, se fue rellenando hacia adentro para ganar terreno, pero eso existe desde hace muchísimos años, y era como el fuerte de arena, o el bloqueo de arena, para proteger un poco lo que era la bahía. Entonces ese funcionamiento como barrera sigue estando. A lo largo del día va a ir cambiando mucho el tema del viento. Vas a tener viento cambiante, porque cuando empieza a bajar el sol, empieza a tener los vientos costeros empiezan a afectar el circuito. Por momentos puede haber ingreso de arena, por momentos puede haber chaparrones producto mismo de estos vientos costeros. Entonces tiene esa particularidad de que es algo cambiante por justamente la cercanía al mar. Sí, así que va a ser una carrera que puede ser muy llamativa en varios aspectos. Detalle que me había quedado ahí un poquito colgado también, que me faltó decirlo recién cuando hablábamos sobre cantidad de vueltas, vuelta rápida, además. Tiene solamente 2 zonas de DRS, una es en la recta principal y la otra es entre las curvas 10 y 11. Ahí a la salida de la curva 10 es una zona de DRS. No es una recta en sí, pero es, digamos, es una curva de altísima velocidad que se hace a fondo. Es prácticamente una recta. No requiere, digamos, un desafío para los pilotos. El tramo entre 10 y 11, para que se dé una idea, es como si fuera la recta de Mónaco. Claro, exactamente.
es eso. Pero se hace a fondo con el DRS abierto, o sea, es prácticamente una recta. Sí, y además está la recta principal como otra opción de adelantamiento que además es más larga, viene de una curva peraltada, doble curva peraltada que te permite ganar velocidad y cuando terminas las curvas estar bien pegado al auto adelante, pues no perdiste tanta carga. Así que, nada, mayoría de la... Y de hecho esa primera recta se estiró con el paso de los años. O sea, al principio era mucho más corta y finalmente se tuvo que terminar estirando unos metros. Así que sí, hoy por hoy hay posibilidades de sobrepaso. Igual también es un poquito angosto este circuito. Hay que insistir también un poco con esto. Ojo con los límites de pista. Si no recuerdo mal, era la salida de la no me acuerdo si la entrada o la salida de la tercera curva. Que también, en caso de no tomarla como se debe, corres riesgo ahí con el límite de pista. Sí, no hay tanto problema con el límite de pista como por ahí en Austria o en Hungría. Sí, no es a ese extremo, pero hay lugares puntuales del circuito. Sí, puede ser que algún momento alguna clasificación alguno termine con alguna penalidad o bueno, alguna vuelta Anulada. Eliminada. O bien puede pasar que por ahí algún piloto tenga alguna alerta de límite de pistas en carrera. Dato de color. La curva número 1, que es donde vamos a ver la mayoría de los adelantamientos que haya, se llama la curva Tarzan. Es cierto. No me acuerdo el motivo, por si hay un motivo específico, pero se llama la curva Tarzan. Van a encontrar que algunas de estas curvas tienen nombres medios extraños y que algunas de estas curvas por ahí tienen más de un nombre, porque este circuito se corrió durante muchísimo tiempo con el trazado... último trazado antes del parón, digamos, en el medio. Como el trazado ese fue nuevo, se usaron los sponsors de cada una de las curvas para darle nombre. Entonces, por ejemplo, tenemos la curva Marlboro, pero ahora no se llama más Marlboro porque Marlboro ya no es más el sponsor y no se le puede poner el nombre Marlboro. Pero entonces, por ahí en algunas circunstancias se puede llegar a encontrar que alguien le dice curva Marlboro o se habla de la curva Marlboro. Curva Vodafone, por ejemplo, también, que puede ser un poco de esas cuestiones. De todas maneras, yo creo que en la emisión internacional va a ser curva 1, curva 2, curva 3. No es algo icónico como si es en Monza, Imola o Mónaco. Tal cual. O Silverstone, para dar el ejemplo más claro. Tal cual. Sí, además con todos los años que hubo de inactividad también en este circuito. Pensemos que ahí se corrió desde el 48 hasta el 85, con algunas excepciones. Por ejemplo, en el 54 no se hizo, en el 56 tampoco, en el 72. Pero prácticamente durante 35, casi 40 años se corrió ahí. Pero después pasaron otros 35 hasta que se retomó este circuito en 2021. Entonces es entendible que la gente no vaya a utilizar porque no les quedó del todo grabada el nombre de estas curvas. Sí, no son curvas que sean icónicas por lo pronto. Sí, no es la parada del autobús, o sea, nada que ver. Bien, una pregunta importante. Mateo, ¿sabes quién fue el máximo ganador en este Gran Premio? El máximo ganador fue el señor Jim Clark, ganando en los años 63, 64, 65 y 67. Ahí todo seguidito. Le faltó uno nada más, el del 66, que ese se lo llevó Jack Brabham. Pero sí, Jim Clark con 4 victorias. Hay una victoria argentina en este circuito, lógicamente Juan Manuel Fangio en el año 55, y es la única. Dato de color, Jim Clark, uno de los pilotos más valorados por Fangio en su época. Así que un pilotazo de gran nivel. Escocés. Y el segundo más ganador, Jackie Stewart, también escocés. Así que podríamos decir que es el circuito de los escoceses. Puede ser. O sea que tendríamos que ir vestidos de falda. Con kilt. Yo estoy, yo no tengo problema. Te veo, sí, te veo en esa. Tengo la barba pelirroja, estoy medio en esa. Sí, ¿sabes que sí? Sí, un whisky y un kilt y vamos. Y vamos, sí. No vamos a desentonar un poquito, te puedo asegurar que... Nadie se va a dar cuenta que estamos.
pero vamos a ir en la tele y todo. Claro, y con una bandera argentina, por supuesto, como tiene que ser. Claro. La de Escocia y la de Argentina, las dos. La de Escocia, claro, unidas. Unidas, sí, mitad y mitad. Para armar quilombo. Bien. Bueno, tenemos otros dos ganadores que hicieron triplete, al igual que Jackie Stewart, Niki Lauda, el austríaco del cual ya hemos hablado, y el señor Max Verstappen. Exactamente, que puede llegar a empatarlo si le sale una... Que puede llegar a empatarlo a Jim Clark si le sale una buena carrera este fin de semana. Se le sale un milagro. Sí, básicamente. Sí, porque no veo otra opción de que pueda llegar a ser... Bueno, Verstappen es Verstappen. Puede hacer cualquier cosa Verstappen. Bueno, pero por ahí Verstappen va tercero y los McLaren se chocan entre ellos los dos y queda primero Verstappen. Venimos amagando con eso de que los McLaren se choquen entre ellos hace bastante y no viene pasando. Bueno, pasó una vez, puede pasar dos en una temporada. Sí, obvio que puede pasar. Pero... uno de esos, que no se chocó el año pasado, fue el que ganó justamente el año pasado, Lando Norris. Una carrera que la recuerdo medio aburrida, así que veremos a ver qué pasa este año con lo que es el Gran Premio neerlandés. No voy a hacer predicciones porque nunca funcionan, pero vos, Mateo, si querés hacer alguna, estás invitado. Y para este año yo te diría Esteban Ocon ganando, ¿no? ¿Te imaginas? No. No, es chiste. Es un montón. No, eso no va a pasar. Es un Sí, montón. no, eso no va a pasar, definitivamente no. Pero... No, es que no le puedo poner fichas a otro que no sean los McLaren en este circuito. Yo creo que no. Muy difícil que tenga un desempeño por encima de los McLaren en alguno de los autos. Sí puede ser que los McLaren no estén solos. Eso puede ser. Pero... Digo, a ver, Ferrari podría estar. Mercedes podría estar. Verstappen podría estar. Verstappen siempre, sí. Sí, siempre están ahí. Se sabe que la pole va a estar un poco peleada. Pero hasta ahí. Y la verdad es que probablemente los McLaren estén muy arriba porque el auto que tienen, salvo que pifien mucho con el setup, va a ser probablemente el mejor. Y además, considerando los neumáticos que tenemos. Exactamente, para este fin de semana tenemos neumáticos C2, C3 y C4, así que nos vamos a la gama media de Pirelli. Porque si por ahí teníamos neumáticos más duros, por ahí la ventaja de los McLaren no se enmarcaba tanto. Pero siendo C2, C3 y C4, que es la gama media, yo creo que no va a haber tanta sorpresa. Y vamos a tener ahí a los dos papayas peleando por el primer puesto. Ahora, tema horarios. Nach, ¿volvemos a la normalidad? ¿Volvemos al tempranito, al no tan molesto horario mañanero? No solo mañanero, bastante mañanero. Porque las prácticas arrancan el viernes a las 7:30 de la mañana, hora de Argentina. Bueno, Y es un lindo mañanero mientras te preparás para ir a la oficina o cuando ya estás en la oficina. Sí, ahí en el subte por ahí. Abrís el stream, te gastás los datos. Exacto. Y te ves ahí el Práctica Libre 1. O por ahí ya estás en la oficina, te haces un desayuno y te ves el resumen de la Práctica Libre 1. Listo para a las 11, Práctica Libre 2. Y ese sí, ya antes del almuerzo, tele prendida, laburando otra tele, laburando al costadito o en el celular o donde sea. Y ahí disfrutar de la Práctica Libre 2. Que encima suele ser la mejor. Sí, es verdad. Después tenemos el sábado, un poco más temprano todavía, 6:30 de la mañana. Así que esa te la debo. Madrugar 6:30 de la mañana un sábado. Para algunos va a estar un poquito complicado. Pero el que es realmente fanático se la banca y lo va a hacer. 6:30 de la mañana, práctica 3. Después, a las 11 de la mañana, tenemos la clasificación. Ese sí, ya un horario más normal. Ya la mayoría ya está levantado ya para esa hora. Con unas tostaditas, con un café, con un pan con mermelada, una galletita de agua, una factura, ¿por qué no? Te levantás
media horita antes te vas a la panadería de la otra cuadra y te traes una facturita. Y mientras te levantas media hora antes, te vas a buscar las facturitas y mientras terminás de despertarte te ves el resumen de la práctica libre 2-3. Claro, exacto. Perfecto. Ya tiene plan para el fin de, chicos. Y después el resto del sábado es descansar, porque el domingo 10 de la mañana tenemos el primera plana. Los quiero todos sentaditos ahí en el primer lugar, delante de la tele, para ver cómo se chocan Norris y Piastri, ¿no? ¿Dijimos eso? Exactamente. Saquen a la mierda el perro del sillón, se ponen ustedes y dicen, bueno, a ver, hagan sus apuestas. ¿En qué vuelta chocan? Cuando agarren las curvas peraltadas, fíjense bien que uno vaya por un lado y el otro por el otro. Uno va por el lado más alto, otro por el más bajo. Y puede pasar. Puede llegar a haber un rocecito ahí. De hecho, las curvas peraltadas dan mucho para eso, porque sí, no hay eso. una... Son medio engañosas igual, ¿viste? A la hora de agarrarlas. Son como medio traicioneras. No hay ¿no? una línea como determinada tan clara en las curvas peraltadas. Obviamente que hay una línea óptima, porque siempre la hay, pero te da cierto margen. Y tal vez en una de esas, no creo en la 3 y la 14, pero por ahí la 3, si se da bien, podría llegar a ser un lugar para algún adelantamiento divertido. Sí, estamos de acuerdo ahí, ¿eh? Y si por casualidad tenemos esa predicción que hicimos del choque entre los dos papaya, no sería la primera vez que tengamos un enfrentamiento de intenso y... Una batalla. Sí, una batalla literalmente en el sector, en la zona, en la región de Zandvoort, toda la región costera especialmente de Holanda, perdón, de Países Bajos, pero especialmente la ciudad de Zandvoort y las dunas de Zandvoort, fue una de las zonas donde hubo varios combates o escaramuzas, llamarla como quieras. Sí, era una zona estratégica. Exacto, durante la Segunda Guerra Mundial. En la primera también. Sí, en la primera también pasa. En la primera no hubo tanto combate naval de desembarco como esto, como lo que vamos a hablar ahora, y es el tema de el muro atlántico, como lo llamaban los alemanes, que era toda una serie de fortificaciones. La misma fortificación que estaba en Normandía también estaba acá en Zandvoort, todo lleno de búnkers, lleno de bloqueos, esas cruces metálicas hechas con perfiles o con rieles, todo con alambre de púas, fosas, trincheras, todo eso. Trincheras, claro, sí. Todo por todo eso, y ha habido numerosos enfrentamientos. Pasaban los aviones por ahí para bombardear Berlín, para bombardear Hamburgo. Los aviones ingleses pasaban por ahí, con lo cual todas las baterías antiaéreas estaban constantemente tirando. Un lugar, por lo pronto, álgido. Históricamente álgido, pero en la Segunda Guerra Mundial tal vez bastante intenso. Y una particularidad a tener en cuenta es que el circuito de Zandvoort nace justamente de esto. Y es que cuando ya se libera en los Países Bajos, ya se elimina la amenaza de nazi en Europa, el gobierno de los Países Bajos dice: tenemos que tratar de recuperar toda esa zona que hoy es zona de guerra. Se arma todo un emprendimiento para convertir, o de hecho reconvertir, porque ya era así antes, a Zandvoort en un balneario. Y esa propuesta de volverlo a convertir en un lugar turístico agradable llevó a liberar toda la parte, a demoler todo lo que era militar. Y entre esas demoliciones se encontraron con un espacio que era óptimo para hacer un circuito automovilístico, y dijeron: metamos acá un circuito automovilístico que queda bien. Y efectivamente, ¿por qué no? Ese es el origen del circuito de Zandvoort. Básicamente porque dijeron: ¿qué podemos poner acá donde antes había una fortaleza militar nazi? Un circuito de autos. Así que podemos decir que, teniendo en cuenta todo el pasado en esa zona, este circuito es una bomba. Lo bueno es que se rió. Lo bueno es que se rió. Yo no pensé que nos iba a reír. No sé si es una risa solidaria o qué, pero salió una risa. Salió una Suficiente, ya gané. Dato de color,
con el tema del circuito es que antes de la Segunda Guerra Mundial ya había habido carreras en Zandvoort. Pero no había circuito. No, corrían en la calle. Carreras callejeras, circuito callejero, así como hoy nos quejamos de que tenemos muchos circuitos callejeros en Las Vegas, en Azerbaiyán, Jeddah, Singapur. Azerbaiyán, Singapur, todos esos, bueno. 1939, 3 de junio de 1939, carrera callejera, circuito callejero de Zandvoort. No de Fórmula 1, claramente, pero de autos monoplazas. Así que fue más una necesidad después el construir el circuito que otra cosa. Sí, fue una cuestión de... Ya había un deseo de estar corriendo autos ahí. Claro. De hecho, en julio de 1946 se planificó el diseño del circuito sobre la traza de calles ya existentes. Claro. Una cosa a tener en cuenta es que si bien el circuito se corrió, el Gran Premio se corrió desde 1950, no fue incorporado al calendario de la Fórmula 1 hasta el 52. Específicamente, el 17 de agosto de 1952 tenemos la anteúltima carrera del calendario 52 de la Fórmula 1, en donde Ascari, ganando esa carrera, lo pasa a Fangio como piloto más ganador. Y obviamente cuando Ascari ya fallece, Fangio después le pasa ese título, digamos, esa marca, se la vuelve a pasar, pero recién en el 55. Creo alguna vez haber escuchado mismo a Fangio decir que la muerte de Ascari fue el motivo principal por el hecho de que por el cual él es 5 veces campeón del mundo. Así que nada, nos fuimos muy al pasado tal vez, pero porque es un circuito muy histórico, solo que en el medio desapareció, pero es un circuito de los históricos de la Fórmula 1. Conflicto de intereses. Sí, conflicto de intereses, yo creo que era más un tema monetario y un tema de... Por eso, precisamente. De que el público holandés no estaba tan metido en la Fórmula 1. Recién con la llegada de Verstappen y con el éxito que estaba teniendo Verstappen fue cuando se empezó a hablar de volver a traer al circuito de Zandvoort al calendario, que es un poco lo que pasó acá con Colapinto también, ¿no? Llegó Colapinto, sí, le lógico. fue más o menos bien en unas carreras, hay público, hay gente que lo está siguiendo, veamos la posibilidad de volver a traer al Gran Circo a tierras argentinas. Es lo mismo que pasó en este caso. Entonces, Países Bajos no tiene grandes pilotos en la historia constantemente. Entonces, la llegada ahora de Verstappen es un icono muy notorio, muy marcado. Es decir, el público neerlandés está buscando, o estaba buscando en ese momento, tener su propio GP de vuelta. Así que ese es el motivo por el cual estuvo tanto tiempo afuera y ahora volvió y parece medio, te diría, medio inamovible ya hoy por hoy como está marcado, al menos hasta que Verstappen se retire. No creo que haya ningún tipo de idea de cambiarlo. No, eso seguro. Igual no sé si falta tanto para el retiro de Verstappen, ¿eh? Él como que un par de veces ya amagó. No amagó, pero advirtió como diciendo no voy a esperar a los 40 para retirarme. Así que, ojo. El contrato es hasta el 2026. Por el momento, lo seguimos disfrutando. Y así será. Así que, muchachos, yo les diría que este domingo, así sea por el placer de que vuelva a la Fórmula 1, los quiero a todos mirando la carrera. Los quiero todos a las 6:30 de la mañana viendo la práctica. Porque estuvimos casi un mes sin Fórmula 1. Mes y medio, pensalo así, mes y medio donde solamente vimos 2 carreras. Y una fue malísima. Además. No puede ser, este mes y medio ha sido la muerte. Muy difícil. Yo ya caminaba por las paredes. Sí, demasiado. Así que ya estamos de vuelta. Y me parece que nos están llamando, ¿puede ser? Tengo interferencia en la radio.
me parece que es la tuya, porque a mí me pidieron que diga las redes. Así que, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Spotify, Podcast PCortaSC, con el mismo handle, con la misma terminación. Nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, donde ahora tenemos video, Sí. en YouTube Music, en Amazon Music, Apple Podcast, y si ingresan a linktr.ee/podcast PCortaSC, van a encontrar ahí todos los links, donde se incluye también un link al código RSS para agregar a su aplicación favorita. Y ahí mismo nos pueden dejar un comentario, nos pueden dejar Likes. si se suscriben, follow, todo eso nos ayuda. Así que sí, se agradece completamente. Y yo acá mientras me estoy puteando con los ingenieros que me llamaron antes al box. ¿Qué le pasa, loco? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me llaman a mí primero? Les pedí que te manden a vos primero, así yo cuando llegaba salía rápido. No, pero loco, yo así no se puede. Así no se puede. Yo firmé piloto 1 acá, viejo. ¿Tenés espalda para ser piloto 1? Sí, mira, ahí me saco la remera y te muestro. Bueno, nos vamos. Ahí también me están llamando al box. Tengo la marca del latigazo todavía que me tuvieron que pegar para eso. A mí también me están llamando al box, así que los despedimos. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para todos. Nos vemos la semana que viene con todo lo que nos dejó el circuito de Zandvoort con F en el Gran Premio neerlandés. Mateo. Nos vemos la semana que viene. Y ahora, el champán.